Buenos días. Antes que nada, quería presentarle a nuestra increíble eh, doctora, ¿no? Lucía Isabel, que el día de hoy nos va a estar explicando un poco de los mitos y las verdades que escuchamos del cáncer, ¿no? La doctora Lucía es una profesional, es una doctora oncológica, oncóloga, y el día de hoy nos va a explicar un poquito de cómo es el cáncer, ¿no? Y qué es lo que a veces escuchamos que nosotros pensamos que es real y obviamente ya la opinión y los hechos que una doctora ve, ¿no? Entonces, antes que nada, darle la bienvenida, doctora Lucía. Estamos muy agradecidos que se pueda conectar el día de hoy con nuestro Buenos equipo. días. Buenos días con nuestro equipo para conocer un poquito de su profesión y de este gran taller que nos va a brindar. Muchas gracias, buenos días a todos, muy buenos días, gracias por estar aquí, un viernes en la mañana temprano, lo cual me pareció extraordinario cuando me propusieron este horario porque dije, bueno, todos los cables recién conectados, todas las personas despertándose en ese estado que se llama alfa, que es cuando nuestro cerebro está como saliendo del sueño, pero todavía no está del todo despertado, pero que es el estado donde muchas veces las cosas tienen mucho mayor potencial para poder ser recordados. Así que yo espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes y que podamos compartir. Y más allá de lo que yo esté compartiendo, quiero que acá en el chat después, a medida que vayan escuchando la charla, puedan ir dejando ustedes también alguna pregunta, alguna duda que tengan respecto de lo que estamos hablando. Así que bueno, si me permiten, yo voy a compartir la presentación aquí. ¿Puedo compartirlo, no? Sí, puedo compartir. Están viéndolos todos ahí. ¿Me ayudas, Ana Sofía, por favor? Sí, sí se puede ver, doctora. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, como bien les contó Ana Sofía, vamos a hablar un poquito acerca del cáncer. Ahora en febrero, justamente el día 4, es el Día Mundial donde se conversa mucho acerca de esta enfermedad. Si siempre ponemos en salud, le voy a pedir si todos pueden apagar sus micrófonos, por favor. Este, si bien todos nosotros podemos escuchar mucho acerca del cáncer, todavía no es hay mucha información que está dando vuelta y la idea de esta charla es aclarar alguna de ellas. Mi especialidad dentro de la oncología es la gineco-oncología. Soy médico ginecobstetra primero y luego me aboqué a la parte oncológica, pero me gusta mucho esto de conversar en público, conversar con los colegios, con las empresas y demás, y bajar esta información que a veces está llena de mitos, está como digamos, bajo un manto a veces un poco oscuro del que nadie quiere hablar. Es más, hay personas que dicen esa enfermedad innombrable, ni siquiera pueden llamarla. El cáncer es una enfermedad más que nosotros podemos padecer. Pero ¿qué es el cáncer? ¿Cómo se produce? Un poquito para conocer de qué estamos hablando. El cáncer es un grupo, es un término que nosotros utilizamos para un grupo de enfermedades. El cáncer no es una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que va a compartir algo en común, que es la división sin control, ¿sí?, de las células de ciertos tejidos, de cualquier tejido. En realidad, cualquier tejido, cualquier órgano, y dentro de cada órgano hay diferentes tipos de células, ¿no? Por decir, vamos a suponer, dentro de la mama hay tejido graso, están los conductos mamarios donde se produce los lobulillos donde se produce la leche, los conductos que llevan la leche del lobulillo al pezón. Está el tejido que sostiene, ¿sí?, que es un tejido fibroso que sostiene a toda esa estructura. De cada una de esas estructuras del órgano pueden surgir cánceres. Es decir, que no hay un solo tipo de cáncer, por más que sea del mismo órgano. A la vez, cada tipo de cáncer
va a tener ciertas cosas que manifiesta como receptores hormonales, como ciertas moléculas que expresa en su superficie, y eso le va a dar un tinte especial a ese tumor. A veces le confiere esa característica una mayor agresividad, a veces al contrario, es de menor agresividad y responde mejor a los tratamientos. Entonces, normalmente todas nuestras células se están dividiendo, como ustedes pueden ver acá en la imagen. Eso es lo que produce y hace que los tejidos se mantengan vivos, ¿no? Esto es constantemente, en este momento, millones de nuestras células se están dividiendo porque otras se mueren y ese tejido tiene que ser renovado. ¿Qué pasa? En ese proceso de división, nuestro material genético se vuelve un poco vulnerable porque se divide y tiene que multiplicarse, ¿sí? Yo tengo un solo equipo de material genético y para dar 2 células hijas, ese material se tiene que dividir y se tiene que fabricar nuevo material genético. En ese proceso la célula está como más susceptible y entonces si hay sustancias tóxicas, ¿sí? Como ahora vamos a ver cosas que pueden producir el cáncer, tabaco, alcohol, ciertos virus que pueden causar radiaciones a los que estamos expuestos y demás, ese material genético puede alterarse. No es que se altera de golpe y comienza a crecer. Generalmente, en sucesivas divisiones celulares, ese material genético empieza a acumular alteraciones. Nosotros le llamamos mutaciones, porque el material genético muta, cambia. Y primero una mutación, otra mutación, otra mutación, y en las sucesivas divisiones ya hay muchísimas mutaciones y ese material genético pierde el control. Todo está programado en nuestra célula para que la célula nazca, crezca, cumpla su función, se divida y muera, ¿sí? Algunas dan otras hijas y van manteniendo el tejido, pero la célula está programada para morir. Así como cada una de nuestras células y nosotros vamos a llevar ese proceso y en algún momento vamos a irnos de este plano, las células también. El tema es que cuando se acumulan estas mutaciones, la célula pierde ese control de morir y se empieza a acumular y a multiplicar indiscriminadamente, formando crecimiento sin control de ese grupo de células, dando tumores. No todos los tumores son cánceres, ¿sí? Hay tumores que son benignos, ¿sí? Y hay tumores que son malignos. Los cánceres son los tumores malignos. ¿Y qué diferencia a un tumor benigno de un maligno? El maligno tiene la capacidad de destruir el órgano que le da origen, tiene la capacidad de que sus células salgan del propio tumor y por la sangre o el sistema linfático puedan irse a otros lugares, a ganglios, a un lugar más alejado, por ejemplo, un cáncer de próstata, vamos a poner un cáncer muy común en el hombre, ¿sí? Sus células salen para empezar, el tumor destruye la próstata, ¿sí? No es que simplemente está ahí ocupando un lugar, lo destruye, va invadiendo el órgano, las células salen y pueden ir a lugares como por ejemplo el hígado, pueden ir a lugares como el pulmón o al hueso, por ejemplo las metástasis, que son esos nuevos tumores que salen en esos órganos alejados a partir de esas células que tienen la capacidad de multiplicarse en forma rápida y en forma constante, se forman nuevos tumores en lugares alejados donde originariamente comenzó el cáncer. O sea, comenzó en la próstata, comenzó en el colon, o comenzó en el útero, y resulta ser que las personas tienen tumores, ¿sí? De esa misma característica en el pulmón, en el hígado, en los ganglios del tórax, del cuello, en los huesos y demás. Ese proceso que se llama la formación de metástasis, es característica de los tumores malignos. Los tumores benignos a veces pueden ser muy grandes, pero no destruyen el órgano. Generalmente comprimen, por ejemplo, un gran quiste hepático, un gran quiste de ovario, ¿sí? Puede ocupar mucho lugar dentro del abdomen y va a comprimir los intestinos y órganos que están alrededor, pero no lo va a invadir, no lo va a destruir. El cáncer sí, el cáncer se introduce dentro de los tejidos y va destruyendo el órgano que le dio origen y manda sus células a otro lado.
Y encima el cáncer tiene también la capacidad de evadir nuestro sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmune, aparte de defendernos contra virus, bacterias, hongos y cualquier agente infeccioso, nos defiende también de las células tumorales. Pero las células tumorales malignas tienen la capacidad de producir sustancias que van a inhibir al sistema inmune. Entonces el sistema inmune está allí, pero está paralizado. ¿Y qué es lo que provoca normalmente el cáncer? Generalmente el cáncer es una enfermedad compleja y va a depender de factores que tienen que ver con la célula, pero también factores del medio ambiente. Y en eso nosotros podemos jugar un papel muy importante. Nosotros por ahora no podemos generar grandes cambios en nuestros genes, ¿sí? Podemos modificar lo que está alrededor de nuestros genes. Eso se llama epigenética. Pero lo que ocurre en nuestros genes y lo que nosotros traemos en nuestros genes, ya sea una mayor resistencia a ciertas sustancias tóxicas o una mayor labilidad o debilidad a esas sustancias tóxicas, ya va a ser particular de cada uno. Entonces, sí puedo modificar los factores externos a los que mi material genético va a estar expuesto. Entonces, la gran mayoría de los cánceres, ya sea en forma, digamos, principal o en forma secundaria, porque en cáncer casi siempre tenemos algún actor principal y otros actores que están jugando para el desarrollo de la enfermedad. Casi nunca es una sola cosa, ¿sí? Suele ser ese el principal y hay otras cosas que están orbitando alrededor de esa causa. El 60 o el 70% de los cánceres están relacionados en forma primaria o secundaria o alternativa con nuestros estilos de vida, particularmente los hábitos dietéticos, el tabaquismo y el alcoholismo. Y cuando digo alcoholismo, no me refiero al hecho de ser un alcohólico, una persona adicta al alcohol. Con que yo tome más de la medida de lo que mi cuerpo puede procesar por día, es suficiente. Y créanme que es bastante poco lo que mi cuerpo puede sacar del alcohol por día en el cuerpo. Entonces, generalmente estamos tomando más de lo que mi cuerpo puede procesar. Por eso, el alcohol también tiene que ser mínimo. El tabaco cero, y ya vamos a hablar un poco acerca de los hábitos alimentarios. Solamente el 10 al 12% de los cánceres tienen algo que ver con la herencia. Y eso va a ser uno de los mitos que ahora vamos a ver, de que la gente piensa de que el cáncer es hereditario. Si bien es cierto que hay influencia y hay ciertos genes que se pueden transmitir, que están vinculados a que ese material genético sea más débil, más lábil a padecer cáncer, la gran mayoría de los cánceres no son hereditarios. Tienen que ver con otros factores. Todos los cánceres son genéticos y esa es una gran confusión que existe. Me pasó el fin de semana pasado que di un taller de yoga oncológico y una paciente contaba y decía que su cáncer era genético para en realidad decir que su cáncer era de tipo hereditario. Todos los cánceres son genéticos porque les comenté de que nuestros genes se tienen que alterar para que se forme o aparezca esa célula maligna. O sea, la alteración para que aparezca un cáncer se tiene que dar en el gen. Entonces, esos genes se tienen que alterar para que esa célula crezca indiscriminadamente. Hereditario es cuando yo heredo un gen que ya viene alterado, ¿sí? Que ya está transmitiéndose en la herencia en forma alterada. Y como yo tengo pares de genes, o sea, para que yo tenga ojos de un determinado color, se unieron un gen de papá y un gen de mamá para que yo tenga un determinado color. Para que funcione tal mecanismo de la célula, yo tengo un gen de papá y un gen de mamá. Todos mis genes están de a pares. Y eso es una forma que el material genético tiene de proteger nuestros genes. De manera tal que si uno falla, el otro está compensando y produciendo la sustancia, proteína, lo que sea, necesaria para que se cumpla determinada función en la célula. Cuando yo tengo un cáncer de esos que se llaman hereditarios, no es que yo heredo el cáncer.
heredo una mutación que ya, o sea, ya mi gen viene con una patita floja y el otro, el único que está cumpliendo la función que le toca cumplir a ese gen, es el que está trabajando. Entonces, si hay cualquier cosita que lo altera o lo hace fallar, es mucho más rápida la posibilidad de que aparezca un cáncer. Por eso los cánceres, que nosotros llamamos síndromes de cánceres hereditarios, aparecen en personas jóvenes, generalmente para ese tipo de tumor. Por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de mama son tumores que generalmente aparecen después de los 50 años. Pero en estas personas que tienen genes que ya se vienen transmitiendo alterados, aparecen en edades muy tempranas, ¿sí? 30, 40 años, aparecen en muchos miembros de la familia, hay un patrón de un mismo tipo de cáncer que se va repitiendo en la familia, aparecen cánceres poco frecuentes en el sexo, por ejemplo, hombres con cáncer de mama. El cáncer de mama se puede dar en el hombre, sí, pero es muy poco probable porque el hombre no desarrolla los senos como lo hace la mujer. Pero cuando en una familia se da cáncer de mama en un hombre, hay que abrir un poco los ojos para ver si no hay un gen, porque este gen alterado que se está transmitiendo en la familia no solamente aumenta el riesgo de cáncer de mama, sino también de otros tipos de cánceres. Entonces esa familia va a tener que tener un cuidado y una forma de hacer estudios de despistajes o detección diferente al resto que no tiene esa historia familiar. No sé si se acuerdan del caso de la actriz Angelina Jolie, ¿sí? Que ella se retiró los senos en algún momento y se habló un poco de esto de los cánceres hereditarios. Su mamá, su tía tuvieron cáncer de mama y ovario y entonces los doctores le propusieron estudiar su material genético y las señoras eran portadoras de un gen alterado. Entonces ella, la actriz, como tenía por ser hija la posibilidad de hasta un 50% de haber heredado ese gen, ella se hizo la prueba también y se dio cuenta que tenía ese gen mutado. Ese gen mutado le confería un riesgo de casi 70% de tener cáncer de mama. Por eso ella hizo esa cirugía de retirarse las glándulas mamarias con una reconstrucción posterior y ella tenía hasta un 50% de riesgo de tener cáncer de ovario, con lo cual posteriormente se retiró los cánceres de ovario. Y bueno, no podemos sacarnos todos los órganos porque también tienen un riesgo un poco mayor de cáncer de páncreas y de cáncer de cerebro, pero esas personas se van a tener que controlar mejor de otra manera o van a tener que hacerse estudios que normalmente una persona que no tiene ese gen mutado no realiza. Entonces, una cosa es genético, que todos los cánceres son genéticos, y otra cosa es hereditario. Y son muy pocos los cánceres hereditarios. Pero hay que prestar atención cuando yo tengo familias donde se dan cánceres poco frecuentes en personas jóvenes, cánceres bilaterales o un cáncer que no es frecuente en determinado sexo. Hay un 10% de los cánceres, quizás hasta un 12% de cánceres que están vinculados a agentes infecciosos. Los más comunes son relacionados a virus, hepatitis B y C, que pueden causar cáncer de hígado, ¿sí? Y son virus que se transmiten por sangre, por semen, por secreción de cuello uterino, es decir, por vía sexual. Y el virus del papiloma humano, que es uno de los virus que yo veo todos los días en mi consulta, que es un virus muy frecuente de transmisión sexual, y hoy tenemos vacunas, igualmente que para la hepatitis, ¿sí? Así que tenemos que usar todos los recursos que tenemos. El virus del papiloma humano es artífice principal, junto con el tabaco y otras cuestiones, de cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de ano en ambos sexos, de pene y de garganta también en ambos sexos. Hay un 5 a 7% de cánceres relacionados a la exposición laboral, ¿sí? Hay gente que está expuesta a productos químicos o a radiaciones y no se cuida adecuadamente. Afortunadamente las leyes laborales ahora indican, ¿no?, la protección, pero bueno, hay gente que no trabaja en empresas responsables o serias y a veces está expuesto a productos químicos del petróleo, por ejemplo, la gente que hace restauraciones, la gente que trabaja con madera, con ciertos productos químicos y no usa ni la protección a nivel de las vías respiratorias, ni a nivel de la piel,
¿sí? Hay que protegerse la piel porque a veces la piel también absorbe las sustancias químicas y con el correr de los años, porque el cáncer casi siempre es una enfermedad crónica, ¿sí? No es que yo hoy me expongo al tabaco y mañana tengo un cáncer, hoy tengo el virus del papiloma y mañana se me desarrolló un cáncer. No, es la exposición crónica. El cáncer generalmente se desarrolla en un tiempo bastante prolongado. El problema es que no vemos ese proceso porque esas pequeñas células que comienzan a alterarse, no las podemos ver ni detectar. Vamos a detectar cuando ya tengamos un mínimo tumor posible de ser visto por una imagen o por ser visto por la exposición o la visión directa que tiene ya sea la persona o el médico para observar. Pero hay toda una fase totalmente microscópica del cáncer que no la vamos a poder ver hasta ahora de ninguna manera. La ciencia va haciendo estudios, ensayos de nuevos métodos para detectar por ahí moléculas de esas células, las moléculas porque no son visibles con las imágenes que tenemos, pero sí podemos detectar sustancias químicas que se pueden estar manifestando y que podrían estar hablando del indicio de un comienzo de un cáncer en determinados lugares del tiempo. Hoy en día la investigación está muy enfocada en eso. Y también tenemos un porcentaje de cánceres que están relacionados con las radiaciones. Bueno, todos ustedes saben o habrán escuchado cuando han tirado las bombas atómicas, cuando ciertas centrales nucleares se han roto o ha habido escape del material nuclear, como en Chernobyl, como en Japón, ¿no? Que las personas expuestas ahí han muerto por la radiación y los que no murieron quedaron con altos niveles de susceptibilidad para tener cánceres y muchos han desarrollado. Las radiaciones, por eso nos protegemos mucho a los pacientes cuando se hace la misma radioterapia, que es uno de los tratamientos oncológicos, o las personas que trabajan con radiaciones, por ejemplo, en centros de imágenes, ¿no? Se protegen o tienen que tener una protección plomada y demás para no recibir esa carga de radiación. Por supuesto, aquellos que trabajan con radionucleídos y demás por sus actividades tienen que tener una protección extrema y la radiación al que muchas veces estamos sumamente expuestos y no tomamos cuidado es a la radiación solar. Y ustedes saben, y lamentablemente en el país tenemos de las radiaciones más altas del mundo. Perú está en el primer lugar, está en el primer grupo de los lugares donde las personas reciben alta radiación ultravioleta e infrarroja. Con lo cual, nuestro cuidado, el sol no es malo, vamos a empezar por ahí, y eso es una cosa que siempre digo, no es necesario que le echemos todas las maldiciones al sol. El sol es absolutamente bueno, necesario para la vida. El tema es que en ciertos horarios, ¿sí? Entre las 10 de la mañana, 10:30 y 4 de la tarde, los índices de radiación a los que nos podemos exponer están realmente muy altos. Entonces, si tenemos que trabajar al aire libre, si tenemos o vamos a la playa, por favor, en esos horarios, estar más bien cubiertos o protegidos. ¿Y qué hace la gente en ese horario? Es cuando se va a la playa, ¿sí? En realidad hay que aprovechar el sol antes porque el sol es necesario para formar la vitamina D, que habrán escuchado mucho en la época del COVID, y se habló muchísimo y la verdad que es una sustancia fundamental en nuestras vidas y hay que ver que la vitamina D esté normal en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es una sustancia primordial y la mejor vitamina D que podemos tener es la que fabricamos en el cuerpo a partir de la radiación solar. Entonces tenemos que tomar sol todos los días, tenemos que exponernos, aunque sea un poquito de nuestra piel, al sol sin protector, sin bloqueador, sin un vidrio de por medio, porque eso va a ayudar a que tengamos altos niveles de vitamina D, porque es fundamental para nuestro cuerpo. Pero tenemos que ser conscientes de que en horas pico, en horas punta, puede ser muy dañino para nuestra piel y los niveles de cánceres de piel se están disparando tremendamente. Y acá puse unos cuantos mitos y verdades eh, para ir aclarando algunas de las cosas que están así como en el consciente colectivo, inconsciente también.
Y una de las cosas que ya fui conversando es el tema este de que el cáncer siempre es hereditario. Y en realidad les expliqué que no, solamente hay un grupo de cánceres que son de tipo hereditario y hay que prestar mucha atención cuando hay una historia pesada en mi familia de muchos cánceres similares. Otro de los mitos es que tomar café produce cáncer y en realidad no es así. El café molido de grano, ¿sí? No estoy diciendo los químicos, estos que vienen en sobrecitos o estos granulados y demás que de pronto no son tan saludables, pero el café molido de grano, hasta 1 o 2 tazas por día, es saludable para el cuerpo y está lleno de sustancias antioxidantes, una serie de sustancias que van a ayudar a nuestros procesos metabólicos en la célula. Así que hasta 2 tacitas de café por día, no pasa nada. Lo ideal sería que tomemos café antes de las 2 o 4 de la tarde, como más tardar, porque las sustancias, los productos químicos que quedan del metabolismo del café tardan 6 horas en eliminarse del cuerpo e interfieren en el cerebro para que tengamos un adecuado descanso. Entonces, la gente puede decir, no, pero yo igual me duermo, pero ese sueño no va a ser reparador. Entonces, lo ideal es que si yo tomo café, tome en la mañana, la siesta, o de última, como les digo, 4 de la tarde, de manera que para las 10 de la noche, cuando yo me voy a dormir, esos metabolitos del café que pueden afectar o interferir en una parte del cerebro que tiene que ver con el sueño, estén ya fuera de mi cuerpo. El otro mito que anda dando vuelta es que el azúcar causa cáncer o hace que empeore. El azúcar eh, no es bueno ni malo. El problema con el azúcar es que comemos demasiado azúcar. El azúcar en exceso en el cuerpo, ¿sí? Para empezar, el azúcar entra dentro de un grupo de alimentos que son los carbohidratos. Los carbohidratos son elementos que nosotros los necesitamos sí o sí para producir energía en nuestro cuerpo. Todas nuestras células, músculos, todo nuestro sistema necesita energía para trabajar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde lo va a ocupar? ¿De dónde va a sacar va a sacar energía de los carbohidratos, nuestro cuerpo, y también va a usar las grasas para producir energía? Cuando yo consumo un exceso de carbohidratos, más de lo que yo necesito, lo que va a hacer mi cuerpo es almacenar ese azúcar en forma de una grasa que no es la grasa más saludable. Al contrario, es la más tóxica para mi cuerpo, que son los triglicéridos. Así que cuando uno tenga triglicéridos elevados, no es porque coma grasa, es porque está comiendo demasiados azúcares. ¿Y qué pasa con el azúcar simple, con ese azúcar blanco o moreno que a veces le ponemos al café o preparamos una torta, un queque, ¿no? Con ese azúcar. Ese azúcar es demasiado simple e ingresa al intestino y se absorbe rapidísimo. Entonces hace un pico de azúcar en nuestra sangre y nuestro cuerpo va a responder tratando de nivelar, porque el cuerpo siempre está tratando de mantener todos los niveles normales. Yo tengo que tener un rango de azúcar en mi cuerpo para que no sea dañino para mi célula, porque un exceso de azúcar también es dañino para las células. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tratar de que baje ese azúcar y esté dentro del rango normal, y eso lo va a hacer a expensas de la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas, que es muy buena para regular el azúcar, ¿sí? Pero cuando yo someto a mi cuerpo a excesos de azúcar constante, le doy mucho azúcar simple, como por ejemplo el azúcar común, o yo tomo jugo de naranja, por ejemplo, que ustedes dirán, ah, pero la naranja es una fruta, es saludable, pero cuando yo tomo un jugo de naranja, estoy usando 3 o 4 naranjas. El azúcar de la naranja se llama fructosa y también es un azúcar que se absorbe rápidamente en el intestino. Entonces yo tomando 4 naranjas, estoy dándole un shot, un exceso de azúcar a mi cuerpo. Eso va a pasar a la sangre y va a haber un pico de insulina. Cuando yo le doy mucho azúcar simple a mi cuerpo, le, le estoy obligando a mi cuerpo que insulina, insulina, insulina. Y la insulina ayuda muchas veces a bajar y a regular ese azúcar en la sangre. Pero la insulina también en el cuerpo se comporta de otra manera, tiene otra función.
es un factor de crecimiento, hace que las células crezcan de más. Entonces, ahí viene que hace crecer cosas la insulina que no deberían crecer, ¿sí? Entonces, muchas veces en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, por ejemplo, la obesidad, ¿sí? Es un factor de riesgo importante, ¿sí? Entonces, incluso más importante a veces que otras cosas que andan dando vuelta por ahí, como el hecho de que los anticonceptivos producen cáncer de mama. No hay estudios demostrados que digan que los anticonceptivos produzcan cáncer de mama. Se vio un ligero incremento en aquellas mujeres que toman más de 10 años de anticonceptivos acumulados a lo largo de su vida, un ligero aumento y algunos estudios, otros no. Entonces, la obesidad sí tiene más peso incluso a la hora de el riesgo de cáncer de mama que el uso de anticonceptivos, como para que entiendan que a veces, ¿no? Las cosas dentro del metabolismo del cuerpo, nosotros no tenemos ideas de lo que está funcionando. O hay pacientes que dicen, por ejemplo, y yo no he tomado nunca hormonas, no sé por qué me dio un cáncer. Es que las hormonas, ese es otro de los mitos que no lo puse acá, pero que andan dando vuelta. Las hormonas producen cáncer. No, no son las hormonas las que producen cáncer, son los desequilibrios hormonales los que producen cáncer. Las hormonas están perfectamente actuando en nuestro cuerpo si están trabajando bien. Si yo tengo un exceso de insulina, si yo tengo un exceso de estrógeno, ¿sí? O un exceso de ciertas otras hormonas, esos desequilibrios hormonales pueden inducir la transformación maligna de la célula. En la mama, por ejemplo, o en el útero, en el endometrio, en la parte interna, el exceso de estrógenos o el desequilibrio también puede inducir a la producción de cáncer en esos lugares. Y el exceso, los factores hormonales también tienen un riesgo con el tema del cáncer de próstata. La obesidad también está involucrada en el cáncer de próstata. Por eso es que insistimos tanto en el tema del peso. A nosotros la parte estética, la verdad que no nos interesa demasiado desde el punto de vista médico, pero sí nos interesa la obesidad como factor de riesgo de cáncer, ¿sí? Otra de las cosas es la manera de cocinar los alimentos no influye en el riesgo de padecer cáncer. Esto es mentira, ¿sí? Las frituras aumentan la producción de grasas saturadas, favoreciendo la obesidad, que ya les comenté como un factor de riesgo importante. Y también la parrilla, lamentablemente, induce a la transformación de producción de unas sustancias en las carnes que se llaman aminas heterocíclicas que son cancerígenas. Entonces, las comidas preparadas en las parrillas, lo mismo que los fiambres, todos los ahumados, toda la charcutería que nosotros salame, fiambres, chorizos ahumados y todo lo demás, todo eso está clasificado como cancerígeno, es decir, induce a la transformación maligna de las células, principalmente del tubo digestivo, a cáncer. Por eso son factor de riesgo de cáncer de estómago y de cáncer de colon. Otro mito que dice que el cáncer no se puede evitar, que todos tenemos el cáncer, que las células simplemente están dormidas y que un día se despiertan. Eso no es verdad, ¿sí? Nosotros no tenemos el cáncer en el cuerpo dormido y un día se despierta, ¿sí? Y sí hay cánceres que podemos evitar. Podemos bajar el riesgo, nunca el riesgo va a ser cero, pero con buenos estilos de vida nosotros podemos bajar hasta un 40% el riesgo de padecer cáncer. Así que bueno, como les decía, será muy rica el chancho al palo, las parrilladas que comemos en Argentina, por ejemplo. Yo soy argentina, vivo hace mucho tiempo ya en el Perú, pero lamentablemente es cancerígeno. Otros mitos que andan dando vuelta es que hay alimentos que evitan que uno puede padecer el cáncer y que tomar ciertos suplementos también reducen el riesgo de tener cáncer. La verdad es que no hay un alimento o una sustancia X que ayude a reducir el cáncer. Sí sabemos que ciertos tipos de alimentos, ¿sí? O ciertas formas de alimentarnos son más saludables para nuestro cuerpo. Eso sí, sabemos que el aumento de consumo de verduras, de frutas secas, las cocciones saludables, como les había comentado, o sea, evitar la fritura, evitar las parrilladas,
evitar los embutidos son más saludables para nuestro cuerpo, pero no hay un alimento que si yo como solo ese alimento, como en grandes cantidades de guanábana o de no sé qué otro alimento, o arándanos, o de camu camu que tiene altas dosis de vitamina C, yo voy a evitar el cáncer. No hay un alimento que tenga ese poder, ni un suplemento que tenga ese poder. Sí sabemos que una alimentación saludable sí reduce las posibilidades de tener cáncer, pero no hay un alimento mágico ni para adelgazar, ni para no tener cáncer, ni para no tener diabetes o algo de eso. Eso es parte de los mitos que existen en relación a determinadas enfermedades. Otro de los mitos es que los desodorantes causan cáncer de mama o los sostenes con aros causan cáncer de mama. No, en realidad nada de eso es verdad. Eh, los sostenes con aros sí causan dolor mamario, ¿sí? Son la principal causa de dolor mamario. Así que es un estilo de sostén que no es recomendable usar porque produce dolor, ¿sí? Y se recomienda siempre los que no tienen aros, usar sostenes de costura o los que son tipo deportivo, y bueno, dejar aquellos que son, digamos, con aro y demás para la coquetería, para cuando uno tiene que lucir un vestido, un escote, eh, y lo tiene que usar, qué sé yo, por una noche, pero usarlo constantemente puede ser causa de dolor, porque en realidad no sostienen los senos, que es lo que deberían hacer los sostenes, por eso se llaman sostenes, sino que simplemente levantan los senos y el seno, digamos, a la larga termina desarrollando dolor. Otro de los mitos es que el cáncer es contagioso. Para nada. El cáncer no se contagia. Sí se contagian algunos virus, como les comentaba, el virus de la hepatitis B, el de la hepatitis C, el virus del papiloma humano, que son factores de riesgo para desarrollar cáncer. Cuando yo digo factores de riesgo, no quiere decir que si yo tengo esos virus necesariamente voy a desarrollar un cáncer, pero sí tengo muchísimo riesgo de desarrollarlo. Entonces tengo que ver de tratarme y tengo que ver de hacerme un seguimiento cercano para detectar si se está produciendo algún cáncer. Otro de los grandes mitos, que hacer una biopsia de un tumor, ¿sí? O hacer la cirugía, operar un tumor que es maligno, acelera el proceso oncológico. Bueno, sí, esto es muy sencillo. Si esto fuera verdad, entonces no tocamos a nadie y nadie moriría, ¿no? O a nadie le daría metástasis. Y no es así. El cáncer se comporta de esta manera. Por eso es cáncer, como les explicaba hoy. Por eso es un tumor maligno, porque tiene esa capacidad de emitir sus células y esas células van a otra parte y pueden desarrollar en diferentes momentos, en meses o en años, nuevamente un tumor metastásico, ¿no? Entonces, realmente el tratamiento quirúrgico es una de las grandes herramientas que tenemos dentro del tratamiento para los tumores malignos, y la biopsia nos permite saber de qué tumor, de qué tumor se trata lo que está pasando, lo que está pasando esa persona, ¿no? Y saber todas esas características que nos van a poder permitir a nosotros delinear un tratamiento. El otro mito es que, y esto es una gran asociación, cáncer igual a muerte, ¿no? El cáncer inevitablemente te va a llevar a morir. La verdad que no es así. En la medida que diagnosticamos precozmente, hoy muchas lesiones se pueden detectar en estadio precoz, sobre todo en los cánceres frecuentes, y podemos dar tratamientos adecuados, y tenemos muchísimas personas que son sobrevivientes de cánceres y que siguen haciendo su vida normalmente. Si no hay síntomas, no debo preocuparme. Mentira. Lo ideal es que descubramos los cánceres antes de que den muchos síntomas, o síntomas mínimos, porque en general con eso los detectamos en estadios precoces y tenemos más chances de que nuestros tratamientos sean exitosos. Si fumo pocos cigarrillos, no tengo riesgo de tener cáncer. Mentira, a partir de un cigarrillo es suficiente. Así que hay que evitar el tabaco a toda costa porque produce un sinnúmero de cánceres. Todo el mundo que tiene el mismo tipo de cáncer va a recibir la misma clase de tratamiento. Todos van a recibir quimioterapia, todos te van a operar, todos te van a hacer radioterapia. En realidad no es así.
Como le expliqué hoy, cada cáncer tiene un tipo de comportamiento y los tratamientos se van a ajustar. Nosotros no tratamos cánceres, tratamos personas que tienen un determinado tipo de cáncer. Y hoy, gracias a la investigación de la ciencia, podemos desmenuzar muchas características de los cánceres, saber qué tipo específicos son, ¿sí? Dentro de la mama, como para explicarle nomás, hay 50 subtipos de cánceres, y entonces ajustar y dar los tratamientos necesarios. Hay gente que va a necesitar quimio, hay gente que no, hay gente que va a necesitar radioterapia, hay gente que no, hay gente que va a necesitar hormonoterapia y hay gente que no, o hay gente que va a necesitar determinadas moléculas porque su cáncer puede ser frenado con esa sustancia y otras personas no son susceptibles a ese tratamiento. Entonces, el tratamiento hoy en día es sumamente personalizado. Así que no todo el mundo va a recibir. Y hay gente que simplemente se opera, se retira el tumor y se acabó el tratamiento. Las personas que tienen cáncer inevitablemente van a sufrir dolor. Tampoco es verdad. En primer lugar, el dolor está asociado a la compresión nerviosa de ciertas estructuras o a la invasión de ciertos órganos alrededor y no siempre implica dolor. Y hoy en día tenemos una batería de analgésicos. De hecho, en conjunto, cuando trabajamos en oncología, tenemos el área de cuidados paliativos o dolor de los pacientes o control del dolor, donde utilizamos muchísimas estrategias. Solamente el 12% de los casos de dolor son refractarios a tratamiento. Es decir, que las personas, aún teniendo una enfermedad avanzada, pueden tener una calidad de vida aceptable sin estar sufriendo por el dolor. ¿Y cuál es la actitud que proponemos? Que seamos personas que tengamos en vista la prevención, que hagamos todas, pongamos en juego todas las medidas generales para reducir la posibilidad de padecer la enfermedad. Recuerden que no podemos bajar el riesgo a cero, ¿sí? Pero sí podemos bajar el riesgo y nosotros podemos hacer muchas cosas. Dentro de ellos, tener la posibilidad de cumplir con nuestros controles, que la mayoría de los seguros de salud tienen un control anual de salud. No necesito tener síntomas para concurrir al médico. Pasar por estos controles nos permite detectar a veces algunas alteraciones que pueden estar hablando de un mayor riesgo de cáncer, como puede ser la obesidad, el hecho de que fumo, el hecho de que soy portadora de algún tipo de virus, por ejemplo, y poder tomar las medidas correspondientes. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es influir sobre nuestra alimentación. La única persona responsable de lo que yo llevo a la boca soy yo. Entonces yo puedo elegir qué comer. Si como ese plato más saludable de carnes con verduras o como alimentos hiperprocesados, ¿sí? Con conservantes, no es que los conservantes o colorantes produzcan cáncer, pero son sustancias que nuestro cuerpo va a tener que trabajar para librarse de ellas. Entonces, yo le tengo que dar a mi cuerpo cosas que construyan, no cosas que entorpezcan el metabolismo de mi cuerpo. Entonces, si yo le doy verduras cocidas, unas buenas ensaladas, una carne cocinada a la plancha, al vapor, al horno, ¿sí? Un carbohidrato cocinado de una forma saludable. Le estoy dando nutrientes saludables a mi cuerpo. Ese cuerpo va a construir sus células a partir de nutrientes. Si yo le estoy dando procesados, si le estoy dando carne ahumada, carne a la parrilla, le estoy dando alcohol a mi cuerpo y demás, ¿qué es lo que va a pasar? Mi cuerpo va a tener que estar encima, que tiene que tratar de separar la paja del trigo y utilizar los nutrientes que puedes de eso, va a estar lleno de tóxicos y esas sustancias tóxicas van a estar incidiendo todos los días sobre mi cuerpo. Entonces, y también no se olviden del exceso de alimentos y tampoco de la falta, ¿sí? Los trastornos alimentarios, la mala nutrición que hace que yo no tenga esos nutrientes constructivos en mi cuerpo. Un 40% de los tumores en los hombres y un 60% en las mujeres tienen relación con la alimentación. Generalmente es con el tema obesidad. Y el 30% de las muertes de cáncer van a tener relación con la alimentación. Entonces yo elijo qué comer, elijo qué compro en el supermercado.
Yo siempre le hago esta gráfica a mis pacientes y me lo hago a mí misma cuando voy al supermercado. ¿Qué tiene mi carro? Lo que tiene mi carro del supermercado. ¿Qué alimentos estoy comprando? ¿Me construyen o me destruyen? Entonces, verlo ahí, ¿sí? O ver lo que yo tengo en la heladera, lo que tengo en las alacenas de mi cocina, ¿sí? Por favor, tengan cosas nutritivas. Como les decía, el tabaco, desde el minuto cero, desde un tabaco que fume, o esos que dicen, no, yo fumo social, o debes un tabaco, y cuando tomo un traguito, te fumo un tabaco. Ya, perfecto. La combinación perfecta para tener cánceres de boca, cánceres de vía digestiva, y por supuesto, el tabaco, como ustedes saben, la mayoría lo asocia a pulmón, bronquios y demás, pero en realidad el tabaco es tóxico en todo el organismo y es el socio para la producción de todo tipo de cáncer. Riñones, vías urinarias, vejiga, también un tipo de leucemia, ¿sí? Hígados, páncreas, colon, es socio del virus del papiloma para producir cáncer de cuello uterino, de pene, de garganta. Entonces, realmente el tabaco, en cualquiera de sus formas, ¿sí? Aún sea los que tienen estos vapeos que tienen alguna de las sustancias como nicotina y demás, todos, absolutamente todos son cancerígenos. Por suerte tenemos zonas libres de tabaco y eso ha hecho que empecemos a bajar la cantidad de cánceres de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón está asociado al tabaco. Así que hay que realmente eliminar el tabaco de nuestras vidas en cualquiera de sus formas. La práctica de ejercicios físicos regular es algo fundamental en el cuerpo. Mejora nuestro sistema inmune, ¿sí? Ayuda a mantener el peso, ayuda a mantener oxigenados los tejidos, porque cuando yo hago actividad física aumento las pulsaciones de mi corazón y la frecuencia respiratoria, con lo cual aumento oxígeno a mis tejidos. Así que a cualquier edad y en cualquier condición, yo puedo hacer diferentes tipos de actividad física. Hay que hacer una actividad física que sea regular, 3 a 4 veces por semana, es lo mínimo que se recomienda son 150 horas semanales, ¿sí? Así que eso más o menos son 3 horas en la semana divididos, ¿sí? Lo ideal es que no sean esas 3 horas solo el domingo, sino que en la semana hagamos actividad física también. De pronto hay gente que por el trabajo en la semana se le dificulta, entonces yo les digo siempre, aunque sea, camínense 20 minutos alrededor de un parque, a paso firme, y después el fin de semana de pronto practican algún deporte el que están acostumbrados, ¿no? Porque a veces el tráfico hace que la gente no tarde mucho tiempo en ir al trabajo, volver al trabajo, pero no sé, pueden bajarse antes, caminar si se mueven en transporte público, bajarse unas cuadras antes, o si se toman un taxi, ir caminando unas cuadras y tomárselo más adelante, o de pronto tienen una caminadora en la casa, o de pronto tienen un gimnasio cerca de su trabajo, encontrar las formas para practicar actividad física regular. Puede ser baile, puede ser un deporte en equipo, puede ser ir al gimnasio, hacer, no sé, en YouTube ahora existen 20.000 videos de actividades que yo puedo hacer en la casa, puedo comprarme pequeños implementos y realizarlo, puedo hacer yoga, cualquier cosa que me guste y que implique el movimiento físico. El cuerpo humano está preparado para el movimiento físico. Otra cosa fundamental es el sueño adecuado y el manejo del estrés. El estrés, la depresión, la tristeza no causa cáncer. Ese es otro de los mitos que anda dando vuelta por el universo. En realidad no causa cáncer, ¿sí? Lo que sí puede influir es sobre mi sistema inmunológico. Si yo soy una persona que vive estresada, voy a tener aumentada una hormona que se llama cortisol, ¿sí? Que la produce la glándula suprarrenal. El cortisol es el corticoide interno, como si yo estuviera tomando constantemente corticoide. Eso me inmunodeprime. Si yo soy una persona inmunodeprimida, voy a estar, ¿sí?, indefensa ante una transformación maligna. O voy a ser socio de las infecciones estas que yo les dije que pueden inducir a la transformación maligna. Entonces,
mantener, controlar el estrés, pedir ayuda de las situaciones problemáticas que podemos estar, estamos en un trabajo o estamos viendo una situación difícil a nivel personal, ¿sí? Encontrar la manera de hacerla más liviana y de resolverla. Y es súper importante que tengamos un sueño adecuado. Hay que dormir entre 7 y 8 horas por día. Durante el sueño nuestro cuerpo se regenera, reacomoda todo, hace un reset, ¿sí? Y el sueño es sumamente importante. Y las personas, a razón de la intoxicación que tenemos ahora con la cantidad de pantallas que estamos expuestas, vamos a dormir tarde, tenemos televisores en el cuarto, seguimos mirando el celular en la cama. Entonces, claro, la hormona del sueño que se tiene que producir cuando empieza a ocurrir la oscuridad en el mundo, como nosotros estamos llenos de pantallas y mandándole luz a nuestro cerebro, no se produce la melatonina y la gente tiene muchísimos problemas de sueño. Entonces, lo ideal es dejar las pantallas ya a las 8, 9 de la noche, bajar las luces tenue, ¿sí? Las últimas horas del día, irme a dormir, ¿sí? 10:30, 11 de la noche, de manera tal que si me levanto a las 6, estoy teniendo por lo menos 7 horas de sueño. Usar las vacunas que tenemos vacuna para el virus del papiloma, que ahora se ponen las niñas y los niños a partir de los 9 a 14 años, también se pueden poner las personas adultas, consulten con sus médicos de cabecera. La vacuna de la hepatitis B está incluida en el calendario, así que si algunos son mayores y por ahí no se han colocado, pueden consultar con sus médicos y también colocarse. Por supuesto, tener una sexualidad responsable para evitar HIV, o sea, SIDA, que se transmite muchísimo. La gente ha bajado un poco la guardia en relación a cuidarse con preservativos y el preservativo protege contra la infección del HIV. También disminuye la posibilidad de transmisión, no la protege al 100% para el virus del papiloma humano. Entonces, si yo no tengo una pareja estable o estoy iniciando una relación, lo adecuado es hasta saber con qué persona estoy, pudiéndome hacer análisis de sangre, que no haya infecciones que puedan ser graves para mi vida, utilizar condón en todas las relaciones sexuales. Protegerme adecuadamente, sobre todo de la radiación solar, en los momentos en que me tengo que exponer en horas puntas, como hoy les comentaba, evitar esas quemaduras que a veces nos dan en la piel en la playa, que nos ponemos rojo como un camarón y después la piel se descama, ese tipo de quemaduras y la acumulación de ese tipo de quemaduras son las que aumentan muchísimo el cáncer de piel. Así que cuidarse muchísimo de la exposición y también ser ecoamigables, porque cuanto más intoxicamos nuestro ambiente, ¿sí? El medio donde nosotros vivimos, más toxinas estamos aspirando. Y el aire es de todo. Informarse, mantenerse informado. Hay muchos médicos hablando en la radio, en la televisión. Sus médicos de cabecera les pueden sacar dudas respecto a temas de salud, a nuevas estrategias que tenemos para disminuir o detectar precozmente el cáncer, de manera tal de que si nos toca padecer, lo podemos padecer en forma temprana. Los cánceres más frecuentes a nivel mundial, los que todos los días nos topamos con esto, tenemos el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de recto, de colon, recto, el intestino grueso, el cáncer de próstata, de estómago, de hígado y de cáncer de cuello uterino. Con eso tenemos más de la mitad de la torta de todos los cánceres más frecuentes que se producen en el mundo, y en base a esto es que tenemos pruebas de despistajes y sobre todo estimulamos a que la gente tenga estilos de vida saludables. Dentro del cáncer más frecuente, que es el cáncer de mama, importante hacer la evaluación anual, la visita. El médico va a evaluar el riesgo personal, familiar que yo tengo, examen mamario, va a recomendar estudios. Generalmente lo que hacemos a partir de los 40 años, que es cuando empieza a aumentar mucho el riesgo de cáncer de mama, es la mamografía, que es una radiografía especializada de las mamas que me permite ver a veces cosas que yo no puedo tocar. Si bien es importante que yo aprenda a hacer el autoexamen mamario, lo más importante es que me haga las pruebas diagnósticas, porque estas permiten ver cosas que yo ni el médico a veces puede tocar.
También para el cáncer de cuello uterino, que es otro de los cánceres más frecuentes, y aquí lamentablemente una de las principales causas de muerte en las mujeres, el 99% de los cánceres de cuello uterino tiene que ver con el virus del papiloma humano, entonces tenemos las vacunas, como yo le dije, colocar a las niñas y a los niños también, porque esta es una infección de transmisión sexual muy común, que no se puede evitar al 100%, el 80% de las personas vamos a estar alguna vez expuesto a algún tipo de papiloma, pero algunos de ellos pueden inducir a la transformación maligna. Entonces, hoy en día tenemos una prueba, una PCR, una prueba molecular que nos permite detectar si yo soy portadora del virus del papiloma y si soy portadora, sí, puedo hacerme las pruebas para ver si ese virus está causando alguna lesión o no, como hacer, por ejemplo, una colposcopía, una biopsia. También puedo seguir usando el Papa Nicolau. El Papa Nicolau generalmente lo seguimos usando en mujeres menores de 30 años y ya hacemos la prueba de despistaje con test del virus del papiloma por encima de 30 años, porque las personas que son portadoras del virus son las que tienen verdadero riesgo. Igual, tener el virus no implica que yo voy a desarrollar cáncer, significa que tengo un factor de riesgo, ¿sí? Y que voy a tener que hacerle un seguimiento muy cercano, ¿sí? Y hacer otras pruebas para ver si ese virus está realmente causando un proceso de transformación maligna. En los cánceres digestivos, que como les dije, el cáncer de colon, ¿sí? El cáncer de estómago son cánceres muy frecuentes. Aquí en Perú el cáncer de estómago por muchos años fue una de las principales causas de muerte por cáncer. Tener en cuenta con la indigestión persistente, si hay dolor quemante, como que arde en la boca del estómago, en la parte alta del abdomen, cambios en la forma, color, de la defecación, diarreas persistentes o diarreas alternadas con estreñimiento, eliminar heces al defecar. Si hay historia de cáncer familiar de colon o de estómago, esto es súper importante porque vamos a adelantar las pruebas de despistaje. Las pruebas de despistaje son con endoscopías, ¿sí? Mirar por dentro del estómago, mirar por dentro del colon con un con una camarita muy, muy finita, ¿sí? Ingresamos por la boca para ver esófago, estómago, la primera parte del intestino, y a través del ano, previa limpieza del ano, se ingresa y se mira todo el colon con las endoscopías digestivas, ¿sí? La endoscopía alta o la endoscopía baja o colonoscopía, y nosotros nos permite la colonoscopía, por ejemplo, detectar lesiones polipoides que están empezando a cambiar en el colon, y queremos detectar esto, que es detectar las cosas a tiempo y no un cáncer que ya está obstruyendo todo el colon, ¿sí? O detectar un estómago que de pronto tenga simplemente una inflamación y no detectar estos tumores como ustedes pueden ver. Y por supuesto, en el hombre es sumamente frecuente el cáncer de próstata. Los controles comienzan a partir de los 40, 45 años. Si hay antecedentes familiares antes, ya su médico se lo va a indicar, pero en general a partir de los 40, 45 años hacemos un dosaje de, de una sustancia en la sangre, que es el antígeno prostático, y también el examen de próstata que se hace a través del tacto rectal, porque la próstata es una glándula que está debajo de la vejiga y que a través de las paredes rectales se la puede reconocer en forma, tamaño, ¿sí? Consistencia, a ver si tiene alguna zona que llame la atención. Es un estudio combinado, lo hacemos una vez por año, tenemos que sacarnos los prejuicios que hay en relación a esto y saber que aun si padecemos, lo ideal, el cáncer, lo ideal es detectarlo en forma temprana y utilizar las estrategias de tratamientos que tenemos sin miedo, con contención. Muchas cosas se pueden solucionar. Bueno, Marie Curie, a quien yo admiro mucho y que nos dejó de legado la radioterapia, que es uno de los tratamientos que nosotros tenemos, decía que realmente podemos entender aquellos que aprendimos, ¿sí? A comprender. Entonces yo espero que algunas cosas les hayan quedado en el tintero en relación al cáncer y ustedes puedan digerir esta información y tomar medidas para tener estilos de vida más saludables y hacerse los estudios de despistaje correspondientes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para responderles. Buenos días, doctora Lucía. Sí, buenos días.
Sí, tenía una consulta. Usted habló, justo ponía el ejemplo de un examen que se había hecho a Angelina Jolie en cuanto a sus genes. Y, o Sí. sea, quería saber, no recuerdo si nombró el nombre del test o del examen. O sea, es algo que también podemos hacer todos, imagino. O sea, para ver si tenemos un gen a nivel No, genético como... no funciona realmente así. Sí, si uno quisiera se lo pudiera hacer, ¿no? Pero en realidad, te explico cómo es esto. En general, lo que nosotros hacemos cuando detectamos familias donde hay mucho riesgo de cáncer, vemos el tipo de cáncer que hay y vemos si están asociados a alguno de estos síndromes de cánceres hereditarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de cuello uterino o mi papá tuvo cáncer de pulmón y era fumador, y lo más probable es que no tenga que ver con la herencia, porque como les expliqué, los cánceres hereditarios son solamente el 10 al 12% de los cánceres, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, yo pudiera hacerme un panel de genes, hoy se hacen muchos estudios genéticos para determinar muchas cosas, entre ellos mis riesgos a muchos tipos de enfermedades. En general, no lo recomendamos hacer eh, en forma masiva por dos razones. No conocemos todos los genes que inducen a la transformación de cáncer. Conocemos algunos, ¿sí? Y esos que conocemos son los que buscamos. Entonces, te puede llegar a salir un resultado de un gen alterado, pero que nosotros los llamamos BUS, alteraciones de significado incierto. El gen está alterado, pero tú no sabes si es inductor o no es inductor del cáncer, ¿sí? Entonces, ¿y qué hacemos? La gente muchas veces se aterroriza con esto y vive una vida un poco alterada pensando que le puede dar un cáncer. Y no siempre funciona así. Entonces, hacemos los estudios en personas o en familias donde vemos asociaciones de este tipo de tumores, ¿sí? Cuando detectamos, por ejemplo, un cáncer de mama en una paciente joven con determinadas características, le sugerimos que haga estas pruebas. Se llama secuenciación genómica la prueba. Y generalmente le pedimos a un genetista oncólogo que asesore a esa familia. ¿Por qué? Porque si sale una persona con una alteración en alguno de los genes, es bueno que socialice esa información y que otras personas de la familia puedan hacerse la prueba a ver si también son portadores, porque los portadores pueden verse beneficiados de cirugías de reducción de riesgo o de, eh, por ejemplo, pruebas específicas para determinar ciertos tipos de cáncer, pero en general no se lo recomendamos a todo el mundo como me voy y me hago una prueba en el laboratorio, qué sé yo, para saber si tengo VIH, ¿no? Eso no se lo recomendamos, porque tampoco tenemos mapeados todos los genes. En la medida que van apareciendo las mutaciones, se van incorporando en las plantillas genéticas estas mutaciones y sabemos a qué cánceres están asociados. Si quieres hacerlo como información general y es algo personal y un deseo tuyo, no está mal. Anda a una genetista y hazlo. Pero no se recomienda hacerlo de rutina en todo el mundo. Porque, como te dije, van a haber alteraciones genéticas y no sabemos a qué se debe, y esa gente a veces va a estar pensando todos los días o va a tener ahí eso metido en la cabeza de que a lo mejor puede ser que esa mutación esté asociada o no al cáncer. Y qué información te aportó? ¿Qué beneficio vas a tener para tu vida sabiendo esa información? Ahora, si hay en la familia muchos cánceres de mama, muchos cánceres de próstata, muchos cánceres de colon, muchos cánceres de tiroides, ciertos tipos de leucemias y demás, y de pronto sí. Lo ideal cuando se hacen esos estudios genéticos es que el estudio se haga sobre una persona enferma. Eso se llama caso índice. Es todo un tema, el tema de los cánceres hereditarios. Es para una charla diferente, totalmente diferente. Pero cuando nosotros buscamos a quién de la familia le hacemos la prueba para que esa persona sea como la más representativa, generalmente es una persona enferma. Entonces, si nosotros tenemos a alguien en la familia que padece cáncer, se puede conversar con esa persona, ¿sí? Que está viva y de pronto está pasando un tratamiento, que a lo mejor esa persona se puede hacer una prueba para ver si su cáncer es de tipo hereditario. Hoy las pruebas están disponibles para todo el mundo, si uno la quiere hacer. No es barato, sale alrededor de $1.500,
No es barato, tampoco es caro, depende. Lo caro o lo barato es muy relativo, pero si uno quisiera hacérselo, se lo puede hacer. Yo lo único que recomiendo siempre es que no hagan hacérselo como me voy a comprar un pedazo de pan. Háganselo bajo una supervisión de un genetista con visión oncológica. Y los tenemos acá, ¿no? Para que les asesoren bien y si sale algún tipo de resultado, sobre todo de los inciertos, sepan cómo manejar esa información. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, buen día con todos. Una consulta. Sí, ¿Me escuchan? le escucho, le escucho. El cortisol es bien cierto que todos tenemos, pero cuando se eleva nuestro cortisol, ¿es fácil bajar? ¿Y yo qué podemos hacer para que nos pueda bajar? Bien, el cortisol, sí, el cortisol es una hormona absolutamente normal. Nosotros necesitamos el cortisol, es sumamente eficiente en nuestro cuerpo en sus medidas normales. El problema es que si yo soy una persona muy estresada y veo todo lo que está pasando alrededor mío como una agresión, ¿no? Problemas laborales, problemas personales y más, voy a tener un exceso de cortisol y eso no es saludable para el cuerpo. ¿Qué puedo hacer para bajar el cortisol? Bueno, en primer lugar, alimentarme adecuadamente, no saltarse comida es una cosa importante, porque a veces la gente no está muy estresada, pero se salta las comidas y eso genera picos de cortisol en el cuerpo. Dormir adecuadamente también es fundamental. El cortisol, como casi todas las hormonas, tiene un ritmo en el cuerpo donde se va a producir un pico cuando yo me levanto, ¿sí? Y luego va a ir bajando a lo largo del día en la medida que yo no viva muy estresado. Y en la noche tiene que bajar, ¿sí? Entonces, que yo tenga una vida más o menos ordenada, me alimente bien, descanse las horas, va a hacer que el cortisol siga su ritmo normal, siga su curva normal, ¿sí? Otra de las cosas que puedo hacer es hacer actividad física. Otra de las cosas que ayudan a bajar el cortisol es la actividad física no tiene que ser extenuante, ¿eh? No tengo que agotarme, tiene que ser una actividad física donde yo sí aumente la frecuencia de mi corazón, aumente la frecuencia respiratoria, pero no me agote, ¿sí? Porque el exceso de actividad física no es saludable para el sistema inmunológico. Otra cosa que puedo hacer para bajar el cortisol es meditar o practicar yoga, ¿sí? La meditación y dentro del yoga, la respiración consciente, ¿sí? Aprender a respirar, tomarme el tiempo para hacer respiraciones profundas, relajantes, ¿sí? Hace que baje mi cortisol, porque va a hacer que baje el diafragma, masajee mis intestinos y produzca el aumento de una hormona que me va a ayudar a la relajación, que es la serotonina, ¿sí? Una hormona fundamental también en mi cuerpo. Entonces, hacer respiraciones con la espalda recta, ¿sí? Los hombros relajados, respiraciones profundas donde inhalo, inflo el abdomen y luego lo voy deshinchando, llevando como mi ombligo hacia la columna, ¿sí? Inhalando y exhalando lentamente, eso ayuda a bajar también el cortisol. Escuchar música también ayuda a bajar el cortisol. Así que tengo varias herramientas en la vida diaria, desde la alimentación, respetar el ritmo de sueño-vigilia, es decir, descansar adecuadamente, despertarme con el sol y acostarme relativamente temprano, también hace que mis niveles de cortisol estén bajos. La adecuada alimentación, ¿sí? No comer comidas muy pesadas, muy procesadas o llenas de tóxicos, es saludable también para bajar el cortisol. La respiración, la meditación y la actividad física. Ok, muchísimas gracias, doctora. No sé si instauran en el trabajo, pero se ha demostrado, por ejemplo, que las pausas activas, ¿no? Levantarse, caminar, salir a un balcón o a un lugar aireado, hacer respiraciones profundas, cuando estamos en el día de trabajo, cada 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Parar un ratito, dejar de trabajar, nada, 5 minutos, ¿ah? Hacer respiraciones profundas, ponerse un ratito música calmante, hacer respiraciones mientras hago eso,
ha demostrado bajar los niveles de cortisol y también aumenta la productividad de las personas, porque sus cerebros están más oxigenados. Simplemente parece una cosa sencilla, parece una tontería, pero esas pequeñas cosas yo las tengo que incorporar dentro del día a día. Yo a veces realmente también paro entre paciente y paciente, me tomo 5 minutos, porque hay casos que realmente son bien difíciles, ¿no? Y me tomo un ratito para tomar agua en forma consciente. Siempre pongo música relajante en el consultorio, me tomo un ratito, hago 4 o 5 respiraciones profundas y sigo con la siguiente paciente, ¿no? Son cositas que nos ayudan a ir pasando el día, ¿m?, de una manera mucho más saludable. Gracias, doctora. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta o duda? Ok. De igual manera, doctora, muchísimas gracias por esta charla. Nos ha servido mucho. A veces pensamos esto, sí, juguito de naranja y a la hora de la hora tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces siempre balancear las comidas y tomar provecho, ¿no? Nosotros tenemos nuestras pausas activas, entonces esto nos refuerza de que obviamente tiene muchos propósitos y uno de ellos es también mejorar nuestra salud tanto físicamente como mentalmente. Muchas Totalmente. gracias, doctora. Agradecemos Bueno, bastante su tiempo y cualquier cosa ya la estaremos molestando, pero muchísimas gracias por esta charla, este tiempo y lo apreciamos bastante. Muchísimas gracias, doctora. bueno, muchísimas gracias y le dejo mis redes. Estoy en Facebook y en Instagram como @doctora.lucia.rodich. Ahí también voy informando cosas acerca de cáncer y demás, así que pueden encontrar alguna otra información también adicional. Que tengan una bonita bonito fin de semana, que terminen muy bien la jornada de hoy y cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, chicos. Tengamos un lindo día. Gracias, muchas gracias.